El cubismo fue un movimiento artístico de vanguardia que surgió entre 1906 y 1907, fechas en las que Picasso finalizó su obra Las señoritas de Aviñó, considerada como la primera obra cubista, y que es el momento en que Pablo Picasso y Georges Braque comenzaron a colaborar en la búsqueda de un nuevo lenguaje plástico. El cubismo supuso una ruptura radical respecto de la tradición pictórica occidental, rompiendo prácticamente con todas sus convenciones, y tendrá enorme influencia en todo el arte del siglo XX. En el proceso de gestación del cubismo se encuentran influencias muy diversas. En primer lugar, hay que destacar la búsqueda personal de un nuevo lenguaje diferente de la tradición artística occidental por parte de los jóvenes pintores, como Braque o Picasso. Fue fundamental la influencia de la obra de Paul Cézanne, por su interés en reducir las formas de la naturaleza a sus volúmenes geométricos más simples, revelando la estructura fundamental de los objetos, y también por el empleo en un mismo cuadro de diferentes puntos de vista simultáneos, rompiendo con la tradicional perspectiva renacentista unifocal y abriendo la vía de la visión múltiple del cubismo. También la influencia del arte primitivo africano, especialmente a través de la escultura, por su simplicidad, capacidad expresiva, geometrización y esquematización de formas, y por el tratamiento de la figura a través de planos angulares. Otras influencias fueron la escultura ibérica, de la que se celebró una exposición en el Louvre en 1906, por su sintetismo y la estilización de sus rasgos, y también la simplicidad y expresividad de la pintura románica que Picasso admiró, así como la obra de los pintores neoimpresionistas por resaltar mediante sus técnicas el aspecto geométrico. El término cubismo procede del crítico Louis Vaucel, al referirse a la forma de pintar de Braque algunos paisajes con pequeños cubos. Fue un arte básicamente intelectual que renunció a reproducir la apariencia de la realidad y que pretende captar lo que consideran su esencia, más allá de las apariencias. En este intento por captar la esencia de los objetos, los pintores cubistas tenderán a su geometrización, reduciendo las formas de la naturaleza a sus formas más simples mediante la geometría. Emplearán una visión múltiple de modo simultáneo, renunciando a la tradicional perspectiva de un único punto de vista impuesta desde el Renacimiento, y fue sustituida por una perspectiva múltiple y simultánea, como si tomásemos fotografías de un mismo motivo desde diferentes ángulos y posteriormente las sintetizáramos en una sola como resultado de todas ellas. Los pintores cubistas no se conformaron con la visión monofocal de la perspectiva tradicional y pretendieron contemplar el mismo objeto desde innumerables puntos de vista, multiplicando los ángulos de visión y luego yuxtaponiéndolos de modo simultáneo en el mismo cuadro. De este modo, en vez de mostrar la apariencia del objeto, los artistas tratan de captarlo en su totalidad, en lo que saben que es y no en lo que parece que es. Es por ello que puede decirse que el cubismo es un arte básicamente intelectual. Las formas, de este modo, se fragmentan y el espacio se descompone en diferentes planos que se superponen, se yuxtaponen o incluso se interpenetran unos con otros. Así, la superficie pictórica se convierte en bidimensional, no diferenciándose los primeros planos de los fondos. El color tampoco será descriptivo, como en la naturaleza, ni simbólico, como en los fauvistas, pero se libera también de su conexión con la realidad, aunque en general, especialmente en las primeras etapas de este movimiento, se emplearán habitualmente colores neutros. En el desarrollo del cubismo pueden diferenciarse diferentes etapas o fases. La primera, que es conocida como cubismo cézanniano o protocubismo, se inicia tras el impacto que supuso Las señoritas de Aviñó. Entonces, tanto Picasso como Braque aún se encontraban ensayando las posibilidades de este nuevo lenguaje plástico,
y en gran medida se inspiraron en la geometrización de formas de Cézanne y en la simplicidad del arte primitivo, pintando paisajes reducidos a formas geométricas muy simplificadas. La siguiente fase fue el llamado cubismo analítico, que se desarrolló entre 1909 y 1911. En esta fase, los pintores analizaron y descompusieron la realidad contemplándola desde muy numerosos puntos de vista y fragmentando los volúmenes en numerosas facetas independientes, en numerosos planos que se superponen. De este modo, las formas y las líneas del dibujo se descomponen en esos diferentes planos, dando lugar a una visión facetada. Todo se facetiza en un entramado geométrico. Las líneas, normalmente rectas y dispuestas en ángulos, adquieren un papel fundamental, delimitando los diferentes planos en los que se ha descompuesto el objeto, y la luz pasa a ser un elemento secundario, que tan solo sirve para resaltar los planos. Por su parte, el color prácticamente desaparece, reduciéndose a ocres, grises y negros. Las pinceladas suelen ser cortas, anchas y rectilíneas, normalmente dispuestas de modo paralelo. Al multiplicar así el número de puntos de vista representados, los cuadros se hicieron muy complejos y la imagen representada era muy difícil de reconocer, a no ser por la inclusión de pequeñas pistas que solían aparecer en los cuadros, como una pipa, unas letras o algún elemento representativo del tema para que el espectador pudiera así reconstruirlo. Este tipo de cubismo también se conoce con el nombre de cubismo hermético, por lo difícil que se hace reconocer los objetos representados en los cuadros. Ante la descomposición de las formas y el riesgo de caer en la abstracción total, así como por la dificultad que suponía al espectador recomponer la obra de arte, los pintores cubistas evolucionaron y entre 1912 y 1914 desarrollaron el llamado cubismo sintético. Con el fin de devolver la conexión con la realidad, los artistas decidieron simplificar los puntos de vista y las yuxtaposiciones de planos, por lo que, en vez de descomponer los objetos en múltiples planos vistos desde diferentes perspectivas, lo que hicieron fue reducir los objetos a sus formas más esenciales, sintetizando en esos planos la fisionomía más esencial de cada objeto. El objeto ya no es despedazado y analizado en multitud de planos, sino que se sintetiza en sus formas más esenciales y se dispone en amplios planos, por lo que volverá a ser fácil de descifrar el tema del cuadro. Frente al análisis de la realidad, se prima su construcción, su composición con planos reconocibles, resaltando en el lienzo las partes más significativas de la figura representada. La línea siguió siendo fundamental al delimitar las formas más sintéticas de cada objeto, y también se recuperó el colorido, que ayudaba a reconocer los objetos y se aplicaba normalmente en grandes planos de un mismo color y con una pincelada más suave. Algo fundamental en esta etapa fue la técnica del collage, la inserción en el cuadro de objetos ajenos a él, de elementos de la vida cotidiana como papeles, cuerdas, telas y objetos diversos. El collage ayudó a recuperar el referente concreto y esta técnica permitió a Picasso y a Braque que el cuadro se convirtiera en una nueva realidad en vez de reemplazar a esta. Les dio la posibilidad de incorporar pequeños trozos de realidad en el cuadro a la vez que de jugar plásticamente con las texturas. Además de Braque y Picasso, destacó en esta vertiente del cubismo el español Juan Gris. El cubismo dio lugar a numerosas variantes y estilos particulares de diferentes pintores, entre los que destacaron el orfismo de Jacques Delaunay, una variante muy colorista, el rayonismo de pintores rusos como Larionov o Goncharova, que desembocó en la abstracción, o las curiosas pinturas de Ferdinand Léger, que reflejan su fascinación por el maquinismo. En resumen, el cubismo fue un movimiento fundamental para todo el arte del siglo XX e influyó
en el resto de los movimientos de vanguardias que adoptaron muchos de sus postulados.